Hola muchachos, en este corto video ahora revisaremos lo pertinente con los vectores de clonación y expresión. Vamos a identificar sus características, empezar a revisar sus estructuras, a reconocer sus estructuras y cómo podemos seleccionar el mejor vector a la hora de hacer nuestro ensayo de ADN recombinante. Más adelante revisaremos lo que es transformación y la identificación de esas bacterias recombinantes. Entonces, nuevamente en nuestra imagen de base tenemos pues la primera parte que ya revisamos, el proceso de enzimas de restricción. El siguiente paso es escoger un buen vector, sea para expresión o para clonación, a partir de la lectura de esas estructuras específicas y luego hacer el proceso de recombinación para ser transformado a esas bacterias y continuar con el proceso de clonación molecular. Entonces, esta es una imagen típica de un plásmido, un mapa de restricción de un plásmido o un vector, las cuales las denominamos como moléculas de ADN que son transportadoras. ¿Transportadoras de qué? De otro material genético, bien sea ADN total o un ADN que sea obtenido a partir de un gen, como ya lo habíamos mencionado en el video anterior. Entonces lo definimos como moléculas de ADN que pueden ser utilizadas para transportar secuencias clonadas entre el tubo de ensayo y los huéspedes biológicos, que en este caso nuevamente son las bacterias. Y ahora vamos a ver e interpretar cada una de estas estructuras de estos vectores y cuál es su función. Entonces tenemos vectores tanto de expresión como de clonación y las características puntuales de cada uno de ellos es que en los vectores de expresión los utilizamos para introducir un gen, un mensaje específico con un inicio y con un fin, con el fin de utilizar la maquinaria de la célula huésped y generar un producto específico, en este caso una enzima o una proteína. En el caso de los vectores de clonación nos sirven para introducir genes, puede ser, o ADN total, pero la función puntual es obtener un gran número de copias, es decir, clonar, es casi como si fuera una PCR, pero de fragmentos que pueden ser mucho más grandes. Entonces, de las clases que tenemos, en este caso son plásmidos y fagos principalmente, con diferentes características, ya lo vamos a ver. Y en el caso de clonación tenemos una amplia gama de vectores que pueden ser plásmidos, los mismos plásmidos, fagos, pero también tenemos estos cromosomas artificiales que son BACS, JACS, PACS, MACS, que nos permiten ya insertar segmentos muy grandes y son de los más utilizados, que han sido más utilizados en procesos de secuenciación de genomas completos, como fue el caso del genoma humano. Entonces, ya a nivel de estructuras, como lo vimos en la primera clase de repaso, estos vectores de expresión deben de tener todas las señales para poder que sea el proceso de transcripción y de traducción, es decir, potenciadores, promotores, terminadores y todas las secuencias para estos dos procesos implicados pues, en ese dogma central de la biología molecular. En el caso de clonación, al querer que sean copias, casi que nuestro proceso principal va a ser la replicación. Entonces, ¿qué necesitamos para un proceso de replicación? Sí o sí, un sitio ORI, ¿sí? Sean procariotas o en eucariotas, es necesario para que arranque este proceso de replicación. Un sitio único de restricción que lo vamos a tener en ambos, es decir, un lugar donde vamos a insertar ese ADN de interés y un marcador de selección, bien sea un antibiótico, un mecanismo que me permita ver coloración, que son como de los más utilizados. Entonces, ¿de qué tipos tenemos? Como ya lo había mencionado, plásmidos, bacteriófagos, cósmidos, cromosomas artificiales, y este que es muy particular, que es un plásmido que se utiliza para hacer la transformación de plantas, es un plásmido TI obtenido a partir de una bacteria que infecta naturalmente plantas, que transfiere algunos genes para poder manipular el sistema de la planta y adquirir beneficios de la misma, y esto hoy en día se desarma para poder insertar un gen de interés, es muy específico de plantas. Entonces lo puede utilizar tanto para clonación como para expresión, como los vemos acá. Sin embargo, los cromosomas artificiales sí se utilizan para clonación exclusivamente debido a que al ser un tamaño tan grande dentro de una célula, son muy inestables y lo que puede permitir que el proceso no sea tan viable. Aquí están los tamaños que permiten de insertos, van desde los más pequeños hasta los más grandes, que son los de clonación, y este puede ser muy variable, pero es muy particular porque esto es lo que van a ver en su segunda unidad con el profesor Edgar.
Entonces, de esos tipos de vectores que vimos ahorita, pues tenemos la mayoría bien circulares. Tenemos aquí el plásmido, tenemos aquí también un vector de clonación, los cósmidos, que ya vamos a hacer el ejercicio más adelante de conocerlos, también los fagos, que son obtenidos a partir de virus, y los fagémidos, que es como una combinación entre un plásmido y un fago, y los famosos vectores en los cromosomas artificiales, que ya son mucho más grandes, y es la simulación de un cromosoma, bien sea de una bacteria o de una levadura, con todas sus estructuras particulares. Entonces nos vamos a centrar en los plásmidos, que son de los más utilizados. Naturalmente pues los encontramos en las bacterias, puede ser uno, pueden ser varios en la misma bacteria. Es un ADN que es extracromosómico y que tiene la capacidad de replicarse. En el proceso de replicación, cuando se hace división celular, se replica todo el contenido de la bacteria, y eso me permite pues pasarlo de generación en generación en estas bacterias, y es lo que me permite obtener muchas copias. ¿Qué ventaja tienen estas bacterias? Sí, es que crecen muy rápido, en cuestión de minutos. La población con la que inicié está muchas veces replicada pues en corto tiempo. ¿Qué tienen estos plásmidos? Y es que les brindan características puntuales a estos organismos para vivir en condiciones adversas. El ejemplo clásico son los antibióticos, y son de los más utilizados. Entonces, si los vamos a, ya hay muchos aislados de muchas bacterias. Aquí tenemos el nombre, vamos a ver cómo es que se nombran estos plásmidos. Me dicen el tamaño del nucleótido, el peso molecular y el organismo de donde lo obtiene. Entonces, ¿cómo está compuesto un vector o un plásmido en particular? Tenemos estructuras que son básicas, como un promotor, en el caso de un vector de expresión. De estos tenemos como ejemplo el T7, que es muy conocido en bacterias, el CMB, que es muy conocido en organismos superiores como mamíferos, este que es un promotor muy conocido en levaduras, que ya han sido caracterizados y son comúnmente encontrados en este tipo de organismos. Tenemos precisamente después del promotor, el sitio donde podemos insertar nuestro gen. ¿Por qué? Porque sería la manera como nosotros permitiríamos la lectura, la unión de una RNA polimerasa y la lectura de ese ADN o de ese gen de interés. Al lado y lado de ese sitio de restricción, o el sitio múltiple de clonación como se llama, y se llama así porque aquí encontramos secuencias de ADN que contienen muchas de esas secuencias palindrómicas que son reconocidas por enzimas de restricción, con la característica puntual de que cortan una sola vez aquí y no me cortan el plásmido ninguna otra vez acá. Pues eso me permite poder insertar de una manera única este ADN de interés aquí. Tenemos dos sitios de reconocimiento por primers que nos van a indicar esto, y es que luego, cuando yo quiero identificar esa bacteria que recibió ese vector con ese ADN de interés, pues puedo lanzar una primer por acá, otro por acá, correr una PCR y estimar si esa bacteria adquirió o no adquirió mi ADN de interés al ver el producto de esa PCR. Otra cosa que encontramos acá es el sitio ORI, que ya lo vimos, pues hay muchos conocidos también, ya caracterizados, y eso es lo que me va a permitir la replicación de este plásmido. Si yo no encuentro un sitio ORI en un plásmido, sencillamente el organismo que lo recibe no lo va a multiplicar, y lo que va a hacer es que se queda en una sola bacteria única vez. Tenemos también un gen de resistencia para antibióticos que nos da esto, y es que la bacteria que recibe este plásmido, esta información, va a ser resistente a cualquiera de los antibióticos que yo utilice: ampicilina, tetraciclina, kanamicina, puromicina. Hay diferentes antibióticos también. Y encontramos también muchas veces un gen de selección. ¿Para qué? Para generar otras características como fluorescencia, que la da un gen que es el GFP, o el LACZ, que muchas veces está ubicado justamente aquí al lado del promotor, y esto me permite obtener colones blancas y azules. Y ya vamos a ver más adelante cómo es que se obtienen esas colonias blancas y azules, que es uno de los mecanismos más utilizados en ADN recombinante. Entonces, estas son las estructuras que encontramos comúnmente ubicadas en diferentes lugares de ese plásmido, pero son como las estructuras básicas que siempre vamos a encontrar. Y eso es lo que quiero que aprendamos a leer en esos vectores de clonación cuando los encontremos, bien sea comercialmente, en un artículo, o cuando vamos a buscar nuestro plásmido de interés. Entonces,
Ese número de copias de qué va a depender del sitio ORI que tenga. Se ha identificado hoy en día que hay sitios ORIs que me permiten obtener un bajo número de copias, medio o alto número de copias y ya han sido caracterizados. Y la ventaja es que al conocer esto yo puedo manipular el sistema de expresión de la bacteria que voy a utilizar y aquí me da pues el número de copias aproximado que yo voy a obtener. Entre el inserto sea más grande, ¿sí? El número de copias que yo voy a poder obtener es mucho más bajo. Eso también es como ver la proporción y qué es lo que yo puedo esperar. Pero esto es muy importante, conocer qué tipo de sitio ORI tengo en mi plásmido para ver también la bacteria de qué manera me va a responder. Aquí hay muchos caracterizados ya, hay muchos sitios ORI, hay unos que ya se sabe que tienen generar un alto número de copias, este es muy conocido. Este tipo de vectores o plásmidos, los PUC, se caracterizan por ser plásmidos que me generan un alto número de copias y aquí vamos a encontrar varios que ya están caracterizados y que los encontramos comercialmente. Aquí pues como que les menciono, les dejo la tabla de referencia. Algo que es muy importante revisar es que esos sitios ORI de los plásmidos no sean incompatibles con el sitio ORI de mi genoma, del genoma de la bacteria. ¿Por qué? Porque yo puedo insertar un plásmido, pero si el sitio ORI que yo tengo en mi plásmido no es compatible con el genoma, lo que va a hacer la bacteria es expulsar el plásmido porque siempre va a preferir replicar su material genético. Entonces hay grupos acá, ya lo habíamos visto que hay nombres de esos sitios ORI, lo ideal es evitar que como yo también puedo insertar varios plásmidos en una bacteria, es evitar que estén en el grupo de incompatibilidad para permitir que se dé bien la replicación, la expresión y pues utilizar al máximo la actividad de la maquinaria de esa bacteria y aquí los tienen pues también, son tres grupos grandes en los que se han clasificado y aquí dice los plásmidos en los que los encontramos y las precauciones pues que debemos de tener. Entonces, ¿qué nos dicen estos mapas? Si empezamos a revisarlos, lo primero que vemos acá es este nombre en el centro, la P de plásmido, BR son los apellidos de los investigadores que aislaron ese plásmido, el tamaño que tiene, que son 4.361 pares de bases. Este fue el primer plásmido comercial que se obtuvo hace pues mucho tiempo por estos dos autores. Y el 322 es un número que le asignan los autores a cada plásmido. Si lo vemos aquí, tiene resistencia a dos antibióticos, que fue digamos como la primicia que hicieron. Tienen un gen para que me da resistencia a ampicilina, otro para tetraciclina y el sitio ORI. ¿Para qué me sirve? Para clonar. Yo por aquí no veo ningún promotor ni nada, ninguna señal o estructura que me diga que una bacteria puede leer para hacer expresión. Y si ven acá, todos los sitios de corte de las enzimas, vemos diferentes y únicos, sitios únicos de restricción que pueden ser manipulados fácilmente. ¿Qué puedo hacer? Yo insertar un gen de interés inhibiendo tetraciclina de tal manera que yo pueda utilizar ampicilina como mi antibiótico de selección o viceversa. ¿Qué propiedades tienen estos plásmidos a partir de estas características? ¿Qué propiedades tienen? Uno, que se replica de manera independiente con el inserto, como ya lo habíamos mencionado. Tienen un marcador de selección, sea antibiótico, GFP, laxeta. Sitios de restricción únicos, que ya también se los había mencionado en ese sitio específico y que el tamaño es pequeño y eso facilita también la manipulación, el aislamiento, la transferencia entre las células y las células, todas estas características que son muy fáciles de detectar y seleccionar por estas mismas capacidades que tiene, que obtengo muchas copias y puedo obtener muchas en una sola bacteria y pues me permite también rastrear todo lo que es expresión o clonación de esas bacterias. ¿Qué ejemplos tenemos rápidamente? Este que es el PUC, una vez se generó el BR322, que es el anterior, que es para clonación con dos genes de interés. Posteriormente sacaron este que es ya con laxeta, que es el mecanismo de coloración blancas y azules, y es básicamente la manipulación de ese operón LAC, ¿sí? El que ustedes conocen para lactosa, y ya vamos a ver en el siguiente video cómo funciona Operon LAC para poder hacer selección de esas bacterias transformadas de las que no. Si vemos acá tenemos un sitio ORI, ya lo habíamos visto, un PMB1, tenemos un gen que me codifica para bectalactamasas que me da resistencia a antibióticos, en este caso para ampicilina, y todos los sitios de restricción. Tiene un promotor que aquí no lo vemos, pero tenemos aquí un promotor previamente que es el que manipula la laxeta y es el que yo puedo utilizar como un vector de expresión. Cuando yo lo compro comercialmente me muestran el mapa circular, lineal
y es mucho más fácil para revisar pues todo el contenido que quiero de este material. Plásmido PET es un plásmido que se utiliza para expresar. Aquí tenemos el mapa también, todos los plásmidos que encontramos comercialmente tienen su mapa de restricción, nos muestran todas las estructuras que nos permiten sea clonar o expresar nuevamente. Entonces tenemos un gen que nos confiere resistencia a canamicina, que es el que tenemos acá, que a esto se denomina el antibiótico. Estos números que están aquí en paréntesis son las posiciones en toda esa cadena de ADN. Tenemos un sitio ORI, que lo vemos acá. Este es el nombre, el tamaño y tenemos el LAC, que es el que te había mencionado en el anterior, que nos permite hacer diferenciación de colonias blancas y azules. Miren que aquí tenemos un promotor, que es el indicador de que es un promotor, perdón, un plásmido para hacer expresión. Acá tenemos un sitio de origen diferente que es el F1 y es un sitio ORI que me va a permitir hacer expresión en virus, ¿sí? Es un ORI que me va a permitir sintetizar ADN de cadena sencilla y por esta razón este plásmido lo conocemos como fagémido, es la combinación entre estructuras que me permiten hacer expresión tanto en virus como en bacterias. Si lo vemos acá, no tiene nada que ver. Este plásmido, si yo lo inserto en una bacteria, lo que me va a leer son el sitio ORI o las estructuras que son pertinentes para ese organismo, al igual que cualquiera de estas estructuras de acá. ¿Podemos encontrar varias estructuras de diferentes organismos en un mismo plásmido? Sí, porque es habitual utilizar dos sistemas. Uno puede ser para clonar y obtener muchas copias de ese plásmido de interés y puede utilizar otro organismo para expresar y cada organismo va a leer las estructuras que sean pertinentes para ellos, ¿sí? Ya lo hemos mencionado previamente en la primera clase, y es que una señal que no sea adecuada para los organismos pues no van a ser leídas y estaríamos perdiendo el tiempo. Entonces tenemos aquí todas las estructuras y nos sirve para expresar o para clonar. Este es muy particular, no se utiliza para hacer ADN recombinante por enzimas de restricción porque este se hace más con complementariedad de adenina-timina en los extremos del tanto del plásmido como del gen o el ADN que yo voy a insertar. ¿Quién juega aquí un papel importante? La enzima topoisomerasa, que es la que está en los extremos del plásmido y es la que va a hacer el mismo ejercicio que el que hace la ligasa, que es generar un enlace fosfodiéster. Esa es una tarea que les quiero dejar y es que averigüen cómo funciona este plásmido, ¿sí? Para este no necesito enzimas de restricción, no necesito cortar, no necesito hacer la búsqueda, sino que con simplemente la unión de adenina-timina, adenina en el gen y timina en el vector, hacemos unión, ¿vale? Este también es muy particular porque tiene un gen de rastreo que es el GFP. Son plásmidos que les confieren la capacidad de iluminar al organismo que lo reciba, bien sea una bacteria o el organismo que lo vaya a recibir. Y volvemos otra vez, este es un promotor que es el ARAC, es muy conocido también, tenemos GFP, tenemos el sitio múltiple de clonación por acá, tenemos un gen que confiere a resistencia a ampicilina, miren otra vez el F1 por acá, el ORI por acá, y están todas las estructuras y bueno, el mapa de restricción también muy particular. Entonces, con estos ejemplos muy particulares y puntuales, la tarea ahora viene para ustedes y es buscar un mapa de restricción de un plásmido. Yo les voy a hacer la distribución por los grupos y van a hacer la exploración en una página que ya les voy a dar las pautas específicas. Aquí está, es describir esas estructuras que ya les mencioné, las características generales, para qué lo usan y definir si es para expresar o para clonar. Entonces, en esta página conocida como Adgin, si alguno ya la conoce, es muy fácil de usar también. Este es un repositorio de plásmidos de gente que ya lo ha publicado y lo ha utilizado. Vamos a buscar por acá por el catálogo y nos vamos por plásmidos. Ahí, bueno, aquí tienen todo el material disponible y vamos a buscar dependiendo del sistema de expresión, sean bacterias, insectos, mamíferos, plantas, gusanos, levaduras. Nos vamos por bacterias. Ya a cada grupo le voy a asignar uno diferente y aquí vamos a encontrar todas las posibilidades. Miren que aquí nos dan el mapa de restricción, que es donde van a poder ver esas estructuras, y si hacemos un clic a cada plásmido vamos a tener toda la información de ese plásmido y ahí van a poder hacer el ejercicio pues muy detallado.
Aquí tienen todo, toda la información, es entenderlo y presentarlo en la siguiente clase. Y eso sería todo hasta este punto y es seleccionar un muy buen vector de clonación o de expresión. Muchas gracias. Bueno, el otro ejemplo es este, que es un